Hola, este es un nuevo video para ti, espero que te guste, es de movimiento relativo, vamos a resolver un problema de este tema, pero para esto vamos a recordar algunas cosas. Entonces, ¿qué vamos a recordar? Vamos a recordar un poco de trigonometría, vamos a recordar un poco de Pitágoras. Para esto debemos reconocer bien el triángulo, debemos reconocer quién es la hipotenusa, quién es el cateto opuesto, quién es el cateto adyacente del triángulo rectángulo. Entonces, obviamente aquí tenemos el triángulo rectángulo, que aquí representa 90 grados. El que está frente de este ángulo representa, este lado se le llama hipotenusa, lo que están alrededor de 90 grados va a representar los catetos. Y eso, cierto, es para reconocer cateto, cateto y la hipotenusa para poder trabajar con el teorema de Pitágoras. Pero trigonometría no solamente quiere conocer cuáles son los catetos y la hipotenusa, también quiere reconocer quién es el opuesto, quién es el contiguo o adyacente, y eso va a depender del ángulo que están trabajando ustedes. En este caso estamos trabajando con el alfa, por lo tanto este se le llama cateto contiguo o adyacente, y el que está frente se le va a llamar, ¿cierto?, cateto opuesto. Obviamente esto va a cambiar si está trabajando con el ángulo que está acá. Y ahí, ¿qué va a pasar? Si está trabajando con este punto, con este ángulo, este sería el opuesto, este sería el opuesto y este sería el adyacente. Por lo tanto, debemos reconocer esos elementos cuando estamos trabajando con Pitágoras y trigonometría. ¿Qué otra cosa más debemos reconocer o recordar? Debemos recordar MRU, movimiento rectilíneo uniforme. ¿De qué se trata? De que un cuerpo viaja con velocidad constante. ¿Qué debemos recordar entonces? Que la v representa la velocidad, en este caso la velocidad resultante o relativo. ¿Qué más? Delta y, que representa el desplazamiento. La flecha que está arriba indica que es un vector. Y delta t representa el intervalo de tiempo. ¿Qué otra cosa me deberían recordar? Método polígono. ¿Qué significa método polígono? Es dibujar un vector tras otro vector a escala para determinar el vector resultante. Acuérdense que para estos problemas yo debo necesitar el vector resultante. ¿Y qué es el vector resultante? Dirán ustedes. Es la suma de todos los vectores, de todas las velocidades, en este caso, vectorialmente, ¿cierto? Después tenemos el problema. Aquí tenemos problemas de movimiento relativo. Debemos rescatar los datos. Es importante rescatar los datos. Tenemos el ancho de río. Bueno, vamos a leerlo primero. En un río de 95 metros de ancho se encuentran emplazados dos diques frente a frente. La corriente constante de las aguas de dicho río es de 3 metros partido por segundo al sur. Una lancha se dispone a navegar desde el dique oeste con un módulo de velocidad constante de 5 metros partido por segundo. Entonces tenemos el ancho de río, lo que tenemos estos dos diques frente a frente. Tenemos la velocidad de la corriente, que es 3 metros partido por segundo al sur. Tenemos también la velocidad constante de la lancha. Y eso sería con respecto a este problema. Todavía no hemos, ¿cierto? No hay una pregunta que vamos a determinar. Vamos entonces a la siguiente. Pero recuerden estos datos. Anótenlo por ahí en su cuaderno para poder revisarlo más adelante. Sigamos entonces con esto. Vamos a borrar esto. Aquí tenemos. La pregunta es esta. ¿Cuál es el módulo de la velocidad resultante con que navega si su proa apunta al este? Entonces tenemos la corriente de río. Tenemos la velocidad donde apunta la proa. Lo que, ¿cierto? Tengo la velocidad de la proa. En realidad la velocidad que apunta la proa del bote. Tenemos la velocidad de la corriente que va hacia el sur y finalmente tenemos la velocidad resultante. Esto se le puede llamar, ¿cierto? La BP se le puede llamar velocidad de la proa o velocidad del bote en aguas tranquilas, porque ¿qué pasa con esa velocidad del bote
originalmente va a cambiar dependiendo de las corrientes del río, o de si va a favor, en contra, o si cruza perpendicular, en este caso como está pasando. Entonces tenemos, ¿qué pasó acá? Si ustedes pueden observar, tenemos la velocidad, ¿cierto?, que apunta la prueba, tenemos la velocidad de la corriente, un vector tras otro vector, que sería el método polígono. Y finalmente dibujamos el vector resultante, que es la unión del inicio del primer vector al término del último vector. Tenemos un triángulo rectángulo. ¿Qué podemos hacer? Utilizar método polígono para determinar qué cosa, el módulo, sabiendo ya que la velocidad de la prueba de la lancha en este caso vale 5 metros partido por segundo y la velocidad de la corriente vale 3 metros partido por segundo. Y con eso vamos entonces a resolver con Pitágoras. Aquí apareció Pitágoras, h cuadrado, que en este caso representa la velocidad resultante, es cateto, uno de los catetos que representa la velocidad de la prueba o la velocidad de la lancha, y el otro cateto representa la velocidad de la corriente. Reemplazando los valores, obviamente, aparece una raíz cuadrada. Acuérdense que tenemos que despejar BR, y la única forma de poder simplificarlo es extrayendo una raíz cuadrada por ambos costados. Entonces finalmente, ¿qué nos va a dar? Aquí está. La velocidad resultante es 5,853 metros partido por segundo. Entonces tenemos que utilizar el método polígono para poder dibujar los vectores, un vector tras otro vector, ¿cierto? Acá tenemos, ¿cierto?, un vector tras otro vector y tenemos la velocidad resultante. Lo que se va a mover, ¿cierto?, el vector resultante va a ser el que el bote o la lancha se mueve por ese vector. Entonces, sigamos. Esto sería solamente que encontramos el módulo, acuérdense, pero no encontramos el rumbo de la velocidad resultante. Y aquí está la pregunta: ¿cuál es el rumbo de la lancha si su proa apunta al este? En la misma situación anterior, pero ahora me pregunta por el rumbo solamente. Entonces tenemos la velocidad de la proa, tenemos la velocidad de la corriente y vamos a encontrar el rumbo. El mismo viaje, ¿cierto? ¿Qué pasó aquí? Aquí, ¿cierto?, nosotros colocamos el sistema. ¿Y qué sistema? Sería el sistema naval. En uno de los videos anteriores yo expliqué el sistema naval, que empieza justo en el norte verdadero y en forma horario llega al 0,90 y así, ¿cierto? 0,90, 180, 270 en forma horaria. Aquí está. Entonces, ¿qué pasó acá? Porque primero debemos encontrar qué cosa. Debemos encontrar, para encontrar el rumbo, debemos encontrar el alfa que representa nuestro ángulo que está aquí. Y ese alfa, jugando con el triángulo rectángulo, nosotros tenemos que el valor de velocidad de la proa y la velocidad de la corriente, que representa el cateto adyacente y opuesto. El cateto opuesto representa la velocidad de la corriente y el cateto adyacente representa el cateto adyacente representa la velocidad de la proa. A reemplazarlo me va a dar el ángulo, no el rumbo, el ángulo. Por lo tanto, ¿cuál sería el rumbo finalmente? ¿Qué tendría que hacer yo? Sumar todo esto que está aquí, y eso sería los 90 más los 30, y ese sería el rumbo. Finalmente la velocidad resultante sería, ¿cuál sería? Vamos a recordar un poco antes lo que pasó antes. Tenemos, ¿cierto? Vamos a recordar un poquito antes. Aquí está, la velocidad sería 5,83 rumbo al ¿dónde? Rumbo al 120,96. Eso sería con respecto
Pero ¿qué pasaría si yo quiero determinar el tiempo? Tiempo que demoró, ¿cierto?, en recorrer dicha distancia, dicho desplazamiento. Entonces, ¿qué tendría que hacer primeramente? Determinar. ¿Qué debo determinar? Debo determinar el desplazamiento del móvil. Y para ello, yo debo reconocer primero el ancho de río, que me va a ayudar a encontrar el desplazamiento. ¿Y cuál sería el desplazamiento? Si ustedes pueden observar, el desplazamiento está aquí, justo donde se movió el móvil o cambió de posición. Posición inicial, ¿cierto?, que estoy remarcando aquí, y la posición final, y ese sería mi desplazamiento. Con respecto a esto, yo puedo utilizar ¿qué cosa? Teniendo el ancho de río, y qué más puedo, qué dato tengo, sería el alfa que tengo aquí. ¿Por qué el alfa? Acuérdense que ese alfa es el ángulo que yo encontré anteriormente, y ese alfa me va a servir para determinar el desplazamiento. El alfa más el ancho de río, voy a determinar el desplazamiento, pero necesito un recurso matemático, que en este caso es trigonometría. Aquí acuérdense que tenemos un triángulo rectángulo, por lo tanto tengo el cateto, ¿cierto?, adyacente, y debo determinar la hipotenusa. Aquí, ¿cierto? Pero se entiende. ¿Ya? Ahí está, debo determinar la hipotenusa. Entonces, ¿cómo determino la hipotenusa? Aquí está, coseno de alfa, ¿cierto?, cateto adyacente partido por la hipotenusa. A reemplazar, ¿cierto?, y despejar, vamos a determinar el desplazamiento. Y aquí está. Reemplazan los valores, despejan, ¿cierto? Acuérdense que la hipo representa el desplazamiento, lo dejamos al otro lado, queda junto con el coseno multiplicando, y el coseno, ¿cierto?, al despejar el delta X o la hipotenusa, queda dividiendo. Y eso sería con respecto al desplazamiento. ¿Y por qué quiero encontrar el desplazamiento? Porque necesito encontrar el tiempo que demora en recorrer dicha distancia. Por lo tanto, no me servía el ancho de río, porque el ancho de río no es lo que el móvil se desplazó. Por lo tanto, yo necesitaba encontrar el desplazamiento para encontrar el intervalo de tiempo. Y aquí recurro ¿a qué? A la ecuación, ¿cierto?, de MRU. Despejé el MRU acá, sí. Si ustedes pueden observar, la velocidad resultante está aquí abajo, y acá estaría el intervalo de tiempo. Entonces, obviamente despejé el intervalo de tiempo porque yo necesito encontrar el tiempo que demora. Y aquí está el reemplazo. Fíjese, observe bien, el desplazamiento que encontramos anteriormente, que fueron 110,787 metros, y la velocidad resultante, no es cualquier velocidad, es la velocidad resultante, no es ni la velocidad del bote o de la prueba, ni la velocidad de la corriente, es la velocidad resultante, que es la suma de los vectores de la velocidad de la prueba más la velocidad de la corriente. Y eso me da un tiempo determinado. Acá también tengo que simplificar la unidad de metro, para que me quede la unidad de segundo. Y ahí está el tiempo que demoró, ¿cierto?, en recorrer dicha distancia. Vamos entonces para la última pregunta, o el último caso, como ustedes quieran llamarlo. ¿Qué pasó aquí? ¿Cuál es la pregunta? Si ahora quiere navegar de manera que debe llegar justo al frente, desde el dique oeste al este, ¿cuál sería su nueva velocidad relativa y su rumbo? Aquí lo que pasa, debe navegar o debe enfilar la proa para llegar justo al frente. Si ustedes pueden observar la imagen, la proa está apuntando siempre como casi en contra de la corriente, pero con un rumbo establecido. ¿Qué rumbo? No lo sabemos como debería, pero más o menos él debería tomar por estimativa, debería tomar la prueba más o menos de esa forma como está mostrando el método polígono, mostrando la velocidad
velocidad de la corriente, y esta sería la velocidad resultante. Y con esto yo podría ahora determinar la nueva velocidad resultante. Fíjese bien, la velocidad de la prueba ya sabemos que vale, ¿cuánto? 5. Y la velocidad de la corriente vale 3 metros partido por segundo. Lo que debemos determinar es la velocidad nueva relativa del móvil. Por lo tanto, vamos a ocupar de nuevo Pitágoras. Aquí está la velocidad de... Aquí está Pitágoras, esto h al cuadrado, que sería ahora la velocidad de la prueba. Si ustedes pueden observar, la velocidad del bote, que va apuntando a una orientación que no sé. La corriente, la velocidad de la corriente, que es un cateto ahora. Y la velocidad resultante, que ahora no está en la hipotenusa, sino ahora está en un cateto, porque quiere llegar, porque ahora debe llegar justo al frente. Y para llegar justo al frente, yo debo la prueba dirigirla de tal forma para llegar justo al frente. Y al despejarla, pasa lo siguiente. Aquí está. Al despejarla, ¿cierto? La velocidad de la corriente queda al otro lado como negativo. Y al despejar velocidad resultante me queda como final 4 metros partido por segundo. ¿Hacia dónde? Obviamente la velocidad resultante va al este. Observe bien, yo no tengo que buscar el ángulo aquí porque ya sé que la velocidad resultante, porque me lo dice en el texto, que debe llegar justo al frente, por lo tanto no tengo que buscar un ángulo. Sí podría encontrar el ángulo o el rumbo en este caso de la velocidad de la proa o del bote, porque él tuvo que enfilar de tal forma para llegar justo al frente. Entonces yo tendría que buscar cuál sería el ángulo para llegar justo al frente, y eso ahí tendría que ocupar trigonometría y encontrar el alfa que está aquí para encontrar el rumbo, pero eso ya es para otra video. Hasta aquí, jóvenes, llegamos con este problema. Espero que le haya gustado, espero que le haya servido de algo. Le puede dar like si les ha gustado este video, y los vemos para la próxima. Chao, y saludo también otra vez a la escuela de Grumete y a mi Grumete, donde yo le enseño, ¿cierto?, física y también un poco de matemática. Chao, chao.